Bueno, aparte de eso, también las empresas eléctricas, ¿no? Es decir, aquí hay mucha... Vamos a hablar claro. Sí, 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 eso es lo que yo quería ir, efectivamente. En todo este tema del gas hay mucha corrupción, desde el primer momento. Pero hace 15 años, más o menos, un poquito menos me parece, se adopta en Europa la decisión de no hacer excavaciones fondeos para conseguir lo que se llama gas de esquisto o gas de lichita, Sí. que al fin y al cabo es un gas más profundo, bajo capas mucho menos permeables, de roca dura, porque los ecologistas argumentan que se producían seísmos, por un lado, que se producía una contaminación de la capa freática. Sobre todo la contaminación de la capa freática. Claro. Y cuando en los Estados Unidos se está haciendo esa explotación sin ningún problema... No, sin ningún problema no, hay que corregir, Jesús, sin ningún problema, porque son extensiones tan grandes y tan yermas que da igual que se contamine la capa freática. Sí. Claro. Bueno, pero también, por lo visto, según muchos avances tecnológicos, se puede hacer sin necesidad de esa contaminación. En fin, sin los efectos que en principio se producían con ese tipo de explotación del gas. El problema es que no se ha intentado siquiera. Es decir, es que Europa adopta una posición ideológica, que, insisto, está muy mezclada con corrupción, y lo digo con toda claridad, porque aquí se han llevado muchas comisiones en contratos a largo plazo, en la construcción de grandes ciclos combinados, en todo. Esto ha sido tremendo, pero no solamente en España, en toda Europa. Ten en cuenta que en España solamente es el 10% de la demanda nacional. Claro. Es decir, que por tanto en España no es un problema tan importante. Al fin y al cabo, el problema de España es más de precio que de abastecimiento. Del gas, sí. Pero hay una cosa en la que ya que te has metido tú solo en la plaza, yo voy a hacer de morlaco. Aunque no sé si es fácil saber si fue primero el huevo o la gallina. Tú dices, evidentemente no solo la Comisión Europea y la Agenda 2030 y la madre que los trujo, sino también las eléctricas. ¿Y qué es antes? Yo vivo en la certidumbre moral, que no podría demostrar, de que en realidad todo es una constelación de intereses y de que las grandes empresas energéticas están por organizar una transición ecológica que haya y un oligopolio del asunto de la energía, para lo cual cuentan con la connivencia de las instituciones europeas. Te digo que no sé quién tienta a quién. Fueron antes las decisiones de algunas empresas eléctricas, porque en un momento determinado, vamos a ver, el problema del gas es que el gas sigue emitiendo contaminación. Es más, el gas, al emitir metano, es más dañino para la atmósfera en general que el anhídrido carbónico. Por lo tanto, no es una... Hubo un momento en el que se podía haber optado, por ejemplo en España, por construir plantas de carbón de importación, porque el carbón, es verdad, el carbón nacional contamina mucho, es un carbón muy duro. Sin embargo, el carbón de Polonia, el carbón de Sudáfrica, etcétera, podía haber sido mucho más barato y mucho menos contaminante. De Australia durante años aquí, me acuerdo yo. Sí. Que hacer, en definitiva, centrales de carbón de importación que de ciclos combinados. Pero empezaron a hacer ciclos combinados, al final hay que comerse los ciclos combinados, porque al fin y al cabo son inversiones fijas, al fin y al cabo hay que recuperarlas, hay que amortizarlas. Y hay un problema, aparte del tema del precio del combustible. Y esto es lo que ha pasado. Lo que pasa es que, acordaos que hace años había el Plan Energético Nacional. Bien. Eso no era nunca fue un plan directivo, plan soviético, por así decirlo. Era un plan indicativo, es decir, que no era vinculante para las empresas, pero se hacía en general. Además, era el típico pacto. Yo me acuerdo que yo escribí un libro en su día que se llamaba La regulación del sector eléctrico, o que se llama, porque ahí está el libro, en donde explicaba cómo el Plan Energético Nacional era un modelo de sistema paccionado de planificación de la economía de manera indicativa entre el Estado y las empresas. En España siempre funcionó bien. España siempre ha tenido un sector eléctrico privado, cosa que no sucedió en el resto de Europa, como sabéis muy bien, ¿no? Y, por ejemplo, Francia siempre ha sido público. Es decir, ahora sí que hay, aparte de EFE, otras empresas, pero siempre ha sido público. Bueno, en España se hacía la planificación en conjunto con el Estado y se hacía muy bien, pero dejó de hacerse planificación energética y nadie sabe exactamente qué pasaba, hasta que al final impusieron los eléctricos lo que les dio la gana y el Estado pues se fue acoplando lo que ellos hicieron.